Gracias por acompañarnos a este especial conmemorativo por el 2 de octubre, no se olvida. Somos de mentes revolucionarias, como las de Malcolm X y Che Guevara, que encabezaron luchas sociales que cambiaron para siempre el destino de algunos países. Una generación que luchó contra regímenes totalitarios que reprimieron a punta de pistola los cuestionamientos juveniles sobre los modelos de familia, mujer, educación y organización. Alrededor del mundo, a finales de los años 60, movimientos estudiantiles surgieron con las voces de jóvenes que se oponían a injusticias sociales y raciales. El año de 1968 estuvo especialmente caracterizado por ese latido estudiantil. En Alemania, la juventud en Berlín quería dejar de ver antiguos nazis en altos cargos públicos. La Europa del Este vivió la primavera de Praga y en París, Francia, vivió la huelga más grande en la historia del movimiento obrero internacional. Millones de estudiantes de escuelas públicas y privadas se enfrentaron sin temor a la dictadura disfrazada de gobierno democrático de Gustavo Díaz Ordaz y su secretario de gobierno, Luis Echeverría. El día de hoy nos acompañan dos ganadores del concurso Hip Hop por Paz, Cheche y Monkey, y también el sociólogo Miguel Ángel Salas Galán. Vamos a estar hablando del contexto actual sobre los estereotipos, estigmatización y discriminación hacia las juventudes, y cómo esto afecta el desarrollo y la garantía de nuestros derechos sociales. Pues, ¿qué les parece si comenzamos con esta ronda de preguntas y respuestas? Dale, carnal. A ver, dice, ¿qué estereotipos consideras que se les asocia a la juventud? Bueno, pues no sé, creo que algo muy básico es como pensar en la rebeldía de las y los jóvenes, ¿no? O sea, esta cuestión de, ¿sabes qué? Pues no se van a estar quietos, van a estar como siempre buscando expresarse de diferentes maneras y como a veces incluso desafiando a la autoridad y a todas estas cuestiones que puedan representar algo que pueda ser incluso desfalcado, ¿no? Entre las y los jóvenes, ¿no? Pues yo consideraría que la juventud, o sea, existe como el temor, ¿no? Cuando te estableces en algo y consigues una seguridad, algo ya sea una seguridad económica, intelectual, romántica, lo que sea, luego existe como ese miedo de que alguien te lo quite, ¿no? Entonces yo considero que el estereotipo que se le pone a los jóvenes es como de me va a quitar lo mío, güey, como si algo fuera tuyo, ¿sabes? Algo que te costó conseguir, porque pues también eso se va perdiendo, ¿no? Que también conozco muchos adultos que siguen teniendo como esa cuestión vanguardista de querer innovar las cosas, y también conozco jóvenes que son, ¿cómo se dice? Como, pues que ya se casaron con algo. Muy Eso. Ajá. Estancados casi. Ajá, no, como... Es que sí sé qué palabra quiere usar. Una cosa es liberal y la otra cosa es ¿Conservador? Conservador. Ajá, entonces también conozco jóvenes conservadores, ¿no? Hay jóvenes conservadores, aparte se oye como una contradicción en sí, ¿no? Porque por ejemplo, bueno, no me imagino si hay jóvenes en el PAN. Yo para mí, aunque tengan 15 años, 16, para mí ya tienen 40. Pero una cosa que tienen, por ejemplo, que siempre es un estereotipo del joven, es que es inmaduro. Ajá. Sobre todo, o sea, en sociología lo vemos mucho, lo que se ha descubierto es que se les considera una etapa de paso. O sea, los jóvenes no valen por sí mismos, sino por lo que van a llegar a ser cuando sean adultos. Entonces, por eso se llama preparatoria, por eso la universidad es igual una parte de preparación. Pero el propio movimiento del 68 nos dejó ver que no es una etapa de preparación, es una etapa en sí misma, ¿no? O sea, igual hasta se considera cierta inmadurez política por la rebeldía, pero con la rebeldía también hay una bronca, porque la rebeldía puede que se vea algo como un defecto, pero también se aprovecha la rebeldía mediáticamente de la juventud, por ejemplo, o sea, bien que vende la música rebelde, que se escucha rebelde entre comillas, que se ve en los medios, sí, los jóvenes mostrando su cuerpo en Instagram, haciendo piruetas en TikTok, o sea, todo este tipo de desfachatez, sí se les saca bastante provecho. Es decir, por lo mismo se les critica a los jóvenes de ser rebeldes, de ser inmaduros, pero lo mismo se les saca provecho a esa rebeldía y a esa inmadurez. O sea, es un discurso como, pues,
es contradictorio. Bipolar incluso, Ajá, ¿no? sí. Por ejemplo, sí es cierto, yo siento que hay un caso muy chistoso, ¿no? En los 90s pasó algo con con la juventud y la industria, que era muy este rollo de la música de rock y todo este rollo, y era así como de, si quieres ser un adolescente cool, por ejemplo, ¿no? Nintendo se empezaba a sacar sus videojuegos y sacaba comerciales que no tenían nada que ver con el videojuego y eran chavos en patineta y toda esa cuestión. Sí, Entonces, sí se vuelve también como un cierto producto este rollo de la rebeldía, ¿no? O Sí. sea, Aparte consumen re bien. Pero los es que es superficial, güey. O sea, venden como la Sí, rebeldía sí, en esa claro, forma de... claro. Si eres joven, güey, tienes que... O sea, tienes que ir contra el sistema a partir de cómo te ves, güey, ¿no? Pero también o sea, también tienes que hacerlo desde la conciencia. Y también el problema, y eso que dices que no se les toma en serio, es como también, por ejemplo, por eso hay muchos suicidios adolescentes, güey, porque está el estereotipo de que el joven no piensa, de que el joven todavía no reflexiona, que su tristeza es de amentis, güey, ¿no? Entonces, o sea, el no tomar en serio las emociones de los jóvenes es también un estereotipo, güey, ¿no? Y un estereotipo grave. Ajá. sí. O sea, hay estereotipos más ligeros que dices, pasa, ¿no? Pero anular los sentires de los jóvenes está cabrón, ¿no? Es peligroso porque precisamente siento que esta cuestión de los estereotipos como que nos ayuda a hacer como más sencilla nuestra noción de la juventud, ¿no? Pero pues también va referido a muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes en el hip hop, hablando desde este lado, puedo decir que también son como una parte de la población que responde a ciertas necesidades de expresarse, ¿no? De decir lo que sienten, de que a lo mejor no tienen como una preparación institucional formal para poder expresarse de otra manera, pero lo hacen dentro del movimiento hip hop, que también se crea su propia institución dentro de sí, ¿no? Y también, o sea, cualquier movimiento, güey, ¿no? O sea, la justificación de que un joven se rebele, o una joven, ¿no? Ahorita que está en el movimiento feminista es que está enojado, está enojada. Se le va a pasar. Se le va a pasar, es que solamente es un enojo y pues ya, déjenlo, ¿no? O sea, sí, por ejemplo, el estereotipo que va hacia... que por estamos ejemplo, enojados, hacia eso es otro las personas, estereotipo, güey, ¿no? Por ejemplo, hacia el movimiento feminista es muy marcado, ¿no? O sea, todo el mundo dice que las feminazis y que cuestiones que son muy ofensivas, incluso humillantes para las mujeres y las personas que les están acompañando en estos procesos de protesta, ¿no? Que están diciendo, ¿saben qué? Pues miren que no están viendo que la estructura del sistema nos está empujando hacia una cultura de la violación hacia las mujeres, y la gente dice, no, ¿saben qué? Pues es que eso no es cierto, ¿no? Porque lo que pasa es que ustedes son unas feminazis y son unas radicales y odian a todos los hombres, ¿no? Pero realmente eso también es como un estereotipo referido hacia ellas, ¿no? O sea, que realmente lo que están haciendo es como que están demandando que también se les considere sus derechos en un sistema machista, y pues que también las personas pues dejen ese estigma de que si se están rebelando en esas cosas nada más es porque hacer bulla o por ese rollo, ¿no? Ok, Sí, ok. pasemos a lo siguiente. ¿Qué es para ustedes la discriminación? ¿Cómo se vive la discriminación en la comunidad hip hop? ¿Cómo lo viven los jóvenes organizados, estudiantes organizados? ¿Cómo lo viven en la cotidianidad? Tu familia, tu colonia, tus grupos de amigos. ¿Por dónde le empiezo? Yo empiezo con algo de una historia que quiero contar de Improvisado para Improvisar. Era un evento que organizábamos en los parques. Bueno, lo organizaba la misma gente, que es un colectivo de rap de aquí de Jalapa. Y bueno, hubo un evento, nos corrieron del Ágora por razones que no voy a decir, que tú también la sabes, ¿no? Sí. Porque no, o sea, Me está pesado, me está vine pesado. del parque y... No, tenía que ver más con una cuestión de posesión, de apropiarse. querían aprovecharse políticamente de eso, güey, ¿no? Entonces nos fuimos hacia los lagos. ¿Dónde he visto eso? Hubo problemas con la gente de alrededor porque decíamos groserías en la improvisación. Llegó la policía un día y llegó la policía y empezó a revisar a toda la gente, ¿no? A toda la gente, porque a esto voy. Sí. A mí no me revisaron, güey. Y, o sea, no es hacia los jóvenes, quiero hablar de racismo, güey, ¿no? O sea, creo que no me revisaron porque yo no estaba tumbado, no me vestía tumbado, soy blanco, güey, ¿no? Y topaba a mis compas de alrededor y sí, a todos los revisaban y los trataban feo, güey, a mí, él, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que había racismo, ahí me di cuenta que yo tenía un privilegio por mi color de piel, de que había formas de que no me hicieran.
Y otro día iba caminando por la calle, iba encapuchado, iba así tumbado, y se paró la patrulla, me empezó a revisar, ta. No, pues no trae nada, vámonos. Oye, chavo, pero ya deja de ponerte la capucha, deja de vestirte así. Como diciéndome, güey, podríamos no revisarte si te vistes bien, güey, ¿no? Claro que si quieres que te revisemos. Y entonces, güey, o sea, yo podría ser un maleante, güey. Si me visto de traje, podría andar robando cosas y la gente no me buscaría a mí, güey, ¿no? Entonces, desde ahí ya hay como una cuestión de discriminación y de privilegios, ¿no? Que cierta gente goza y otros no. Otras veces los polis han manchado conmigo, sea por mi color de piel o no, ¿no? O sea, no por mi color de piel, sino también por unas cuestiones ahí de, pues también discriminación, ¿no? O sea, una vez me bajaron de un carro con una metralleta, güey, ¿no? Me apuntaron contra la pared. O sea, también me han pasado cosas así, ¿no? Pero eso es como la anécdota que yo puedo decir de la discriminación, racismo, ¿no? Que a veces dice que no hay en México. Yo igual tengo una, bueno, no es una historia, pero lo he visto ahorita que estoy trabajando en redes sociales, y es esta palabrita de Waxican, que es la mezcla entre white, blanco, y mexican, en alusión a esta gente, pues de clases adineradas, ¿no? Clases altas que son mexicanos, pero pues están alejados de buena parte de la realidad del resto de mexicanos, ¿no? Son clases altas. Entonces, una de las cosas que he leído, porque hay muchas páginas de eso, y sobre todo en Twitter es una red social que ya cerré por tóxica, por nociva, porque es una porquería. Twitter. Sí, pero decían, es que esta palabra Waxican es racismo a la inversa. Y eso es interesante, porque yo digo, para empezar, el racismo lo ejerce un grupo de poder, para empezar. Un estado, lo ejercen los blancos adinerados, que tienen poder por encima de otras personas, ¿no? O sea, por tanto, es una imposibilidad que haya racismo inverso, no puede. Exacto. O sea, no, el racismo tiene que estar en todas las instituciones, en la policía, está en la Secretaría de Educación, cuando no le da acceso a la educación a chicos de las sierras o a chicos indígenas, está en los institutos de las mujeres, está en las novelas, güey, ¿no? Los protagonistas son ojiazul, sí, ojiverde, sí, por eso yo quería hablar de esta palabrita Waxican, que para mí es lo que sí creo, y esto es más a título personal, que sí tiene algo de rencor social, porque pues sí hay una molestia, hay un sentir gacho, o sea, de impotencia social, digamos, pero no es racismo como tal, eso es una imposibilidad, creo yo. Sí, mira, yo creo que la discriminación va muy de la mano con el concepto de identidad, ¿sabes? O sea, por ejemplo, con la manera en la que, en este caso, la cultura mexicana siente, piensa y actúa, ¿no? O sea, nosotros tenemos como de trasfondo una filosofía, una forma de educarnos que, digo, más allá de la educación en casa, que tiene que ver con la cultura, ¿no? Entonces, cuando una persona no responde como a esos patrones culturales de las y los mexicanos, como que solito el sistema y la gente va haciendo así como, no, pues esta persona no es no es como un universitario hecho y derecho, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando yo iba en la universidad, yo tenía a mis compañeras que eran así, con quienes yo estudiaba y todo eso, y teníamos los mismos residuos en cuanto a trabajos, y me acuerdo que una maestra así a mis compañeros les ponía 10 y a mí me ponía 7, ¿no? Y yo así como de, pues, ¿por qué no? Pues es exactamente el mismo trabajo, ¿no? O sea, y había como una cuestión así de, no, pues es que este vato es como el vago, este güey es el que va a la escuela todo tumbado y esas cosas, seguramente tú ¿no? no hiciste nada. Seguramente te hicieron la tarea, ¿no? O sea, y realmente, pues, es una cuestión también que tiene que ver con que a lo mejor no cumplía con ciertos estándares de la universidad, ¿no? Que decían, no, pues este vato no es como un universitario a mis ojos, ¿no? Entonces, sí es ese cierto cuestión que tiene que ver con la identidad de un grupo más grande, ¿no? Y cuando una persona no cumple con una o varias de esas características, pues es cuando ocurre la discriminación. Y de nuevo, la discriminación entonces es superficial, güey, ¿no? O sea, porque es en base a cómo te ves. No importa lo que digas, güey. Importa cómo te veas y cómo lo dices, ¿no? Entonces, o sea, también una identidad de cada quien es como decir, yo porto esto porque esto es lo que represento y esto es lo que soy, güey. Y se va creando mi identidad, ¿no? Y entonces está feo que alguien más que te ve, ¿no? Que cómo reflejas tu identidad en ti como persona y cómo te vistes, te trate de cierta manera.
Aunque también quién sabe qué tanto buscamos eso, ¿no? Al modo de elegir cómo nos vemos. Y yo, por ejemplo, ahí en lo de los whitexicans sí digo, no es racismo a final de cuentas, No, pues pero no. sí es una forma de discriminar, ¿no? O sea, porque también, Sí. también no responde como a los, incluso a la realidad mexicana, ¿no? O sea, tú ves al whitexican diciendo, no, pues me compré esta máquina que me sirve para hacer mis hot cakes, ¿no? Y pues puedes hacerlo, ajá, ¿no? Es así como de changos, ¿no? O sea, no corresponde tampoco a ciertos patrones de mexicaneidad, pero por lo mismo sí es un tipo de discriminación. Pero güey, Pero o sea, realmente, como tú dices, sí responde más que nada Sí. a intereses de poder y políticos, ¿no? O sea, también la discriminación cuando es más que un proceso de identidad, como un proceso de una ideología, es cuando también es más peligroso. Que estás ¿no? hablando como de folclorización, ¿no? O sea, folclorizar el... No. O sea, No todavía- sé. sí, también, o sea, una cosa que se le critica a los whitexicans, sean quienes sea, porque es como un término muy general, pues es precisamente que ven la cultura mexicana desde Como- una perspectiva del folclore, que es como artesanías que puedes ir y comprarte y te sacas una foto con ellas. Pero a ver, esas son... Y dizque, nosotros en el mercado, ¿no? No. comiendo gorditas, folclorizando el mercado fabril. Pero bueno, a ver, nada más Ajá. rápido. Ajá. Esas son las discriminaciones más evidentes. O sea, ¿qué hay de lo que se dice de broma, por ejemplo? Hace poco, de Chumel Torres, él fue puesto en cuestión porque él emite una discriminación a través de la risa. Ah, ok, sí. Entonces, de la ¿qué satirización. pensar, por ejemplo, de esa discriminación a través del humor, por ejemplo? Que el humor es la muletilla preferida para discriminar, ¿no? O sea, Ujú. es como, güey, pues es que pues hay que reírnos, ¿no? De lo que somos. Bueno, más bien yo me río de lo que tú eres, pero pues, tú oprimido, por ejemplo, tú negro, tú indígena. Ahí nada más hay algo con la comedia, güey, ¿no? O sea, se puede ver la comedia como eso, como para solidificar un sistema de creencias, pero también la verdadera comedia, que la que hacía Molière, ¿no? Por ejemplo, Mm. es yo me estoy riendo de lo que representa esto, y entonces el público al ver eso, que es un reflejo de mí, y yo me estoy riendo de eso, me cacho en la risa y digo, ay, güey, ¿no? Pero soy Pero es yo. más sofisticado, eso Es- es, más, pues ya es lo que sigue, Sí, ¿no? sí, Ya. solo Sí. para acabar, es un No, compromiso no, hacer no, comedia, no, güey, no. ¿no? O sea, hay un discurso, tienes que Sí, tener un la discurso, comedia güey. Y la comedia se puede utilizar tanto como para beneficiar o como para destruir un sistema. Un actor, no me creencias. acuerdo de su nombre, pero él dijo una frase bien chida. Decía, bueno, es que la comedia es irreverente y discriminar es precisamente ser reverente con el poder, porque estás aludiendo a las cosas de las que echa mano, ¿no? A ver, Eso 3 fue dice, muy ¿cómo complicado. luchas contra la discriminación? Híjoles, no sé si lucho contra la discriminación. Ala. Pues que tengo un chingo de cosas interiorizadas que puta, termino haciendo precisamente lo contrario. Dice, ¿cómo luchas contra la discriminación? ¿Cómo te organizas tú? ¿O qué acciones se pueden llevar a cabo? Híjole, pues ahí yo creo que lo más importante es como... Fíjense que se va a oír muy trillado, pero creo que la educación es parte muy importante de este rollo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo lo que he intentado hacer a lo largo de todos estos años, tal vez sin mucho éxito, pero lo que he intentado hacer es como de defender esta parte Recalco. de la identidad que yo tengo, por ejemplo, como rapero, ¿no? O sea, yo digo, ¿sabes qué? Pues a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con gorras planas, con ropa bien grandota, con tatuajes, Sí, todo sí. eso. Y aparte, pues estoy preparado, ¿no? Tengo como la licenciatura en psicología y bastante Ah. experiencia laboral, todo este rollo. Entonces, trato como de que digan, pues este vato se viste así, pero en su actuar del día a día, pues es un profesional, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. él sabe lo que hace, él sabe muchas cosas, es inteligente, o sea, trato también como de cultivarme mucho y de tener como conocimiento que cuando alguien me pregunte yo pueda compartirlo con, pues, sin temor a decir, voy a decir una cosa sin sentido o algo que a lo mejor está fuera de contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi actuar diario yo es lo que hago, ¿no? Digo, pues yo me voy a seguir preparando, yo voy a seguir tal vez hasta dándole un enfoque profesional a esta cuestión que hace uno con la música, ¿no? Tratar de abordarlo de una manera más seria, tratar de hacerlo de una forma más respetuosa también, ¿no? O sea, si tú ya eres consciente de que lo que vas a decir a lo mejor va a ser 50% mal visto porque tienes una pinta de vato tumbado, dices, pues voy a decir algo que sea el doble de
significante para la gente, para que digan, no manches, pero mira cómo escribe este vato, ¿no? O sea, Ujú. siento que como rapero es parte de no tanto como de decir, ¿sabes qué? Estoy alimentando un estereotipo de rapero, ¿no? Sino al contrario, de decir, ¿sabes qué, güey? Pues este vato está rompiendo las barreras por la forma en la que está haciendo las cosas que hace, ¿no? Sí. A mí algo que a veces peco de ello en mis raps o en mi arte o en lo que hago es ser panfletario, güey. A mí me choca ser panfletario, ¿no? A veces sí caigo como en el, tienes que hacer esto, ¿no? Hacer esto es lo correcto. Tirar línea ahí. Ajá, tirar una línea así, directa. Trato de no hacerlo, trato de vacunarme contra eso porque no me gusta que el rap sea panfletario. Ningún tipo de arte, ¿no? Nos debería decir qué es lo que tenemos o no tenemos que hacer. Y entonces, en ese caso, creo y comparto la idea con Monkey que lo mejor es siendo un ejemplo, güey, ¿no? Siendo yo. Si a mí me dicen que, o sea, desde morro, güey, desde que tenía 15, 14 años decían que mis ideas eran tontas, que era estúpido, pero soy terco, entonces a mí me gusta eso, güey, me gusta ser terco y me gusta estar en mi línea y darle, ¿no? Y entonces a partir de eso, más gente acepta mi rollo o no están de acuerdo, ¿no? Pero bajo un argumento y está bien y la diversificación está perfecta. Entonces, yo creo que así siendo con el ejemplo, haciéndolo diariamente, es como muestras quién eres. Y más el rapero, el MC o la rapera, que pues somos eso, ¿no? Somos como un alguien, un individuo. Y creo que la forma en la que yo lo hago en mi día a día, ¿no? Y que mis letras son un reflejo de mi día a día, es siendo yo, güey, aceptando la diversificación, o sea, como aceptando que hay distintos tipos de rap y que ninguno está mal, y que simplemente son un reflejo de la propia sociedad mexicana o la propia sociedad de cualquier lado, y no generalizando, ¿no? Creo que la no generalización también es muy importante porque así no nos basamos en estereotipos. No, el punk es de tal manera, los punks son agresivos, güey. No, pero yo también conozco punks anarquistas que son pacifistas, güey. Y también conozco MCs que son así roban llantas, güey, ¿no? Y conozco otros que no, ¿no? Lo sé de primera mano. Y conozco otros que tienen licenciatura, ¿no? Que roban llantas. Maestría, que han robado llantas. Eso, ¿no? Tampoco casar a las personas con que son alguien también por algo que ya hicieron en su pasado, ¿no? Exactamente. O sea, porque también yo puedo decir Sí. ideas ahorita que no puedo estar de acuerdo en un futuro, güey. Y ya. No, pues yo personalmente creo que no hago tanto, o sea, más bien es como una cuestión personal, o sea, como mi inclinación, pues, política, social, lo que sea, porque pues sí estudio, bueno, ahorita estoy en una investigación de discursos de odio en redes sociales, pero pues es más de iniciativa propia que otra cosa, o sea, igual conozco gente que son activistas y que son la gente que de verdad está batallando con cosas como la discriminación, porque los activistas donde ponen la palabra, ponen el cuerpo, o sea, es gente que va, se manifiesta, que hace actividades, que hace trabajo comunitario, que acompaña a familiares de desaparecidos, es decir, es gente que de verdad está haciendo cosas fuertes, y yo creo que pues, es la gente que hay que admirar, y igual los artistas comprometidos y todo eso, ¿no? Y que dudar también, güey, o sea, porque Sí, también claro. creo que hay que meter en tela de juicio todo lo que vemos, güey, ¿no? O sea, eso creo que es importante, güey, y es mantenerlo real, güey, ¿no? O sea, si alguien que sea mi amigo, güey, me va a decir cuando yo no lo estoy manteniendo real, güey. Y eso es algo apreciable, ¿no? Los que no, me van a estar criticando y van a estar hablando a mis espaldas y me van a estar diciendo de frente que lo hago muy bien, ¿no? Entonces creo que mantenerlo real para mí es una base, güey, ¿no? Entonces yo lo que digo lo tengo que hacer, y si no lo estoy haciendo, entonces me checo. Y creo que también ahí está chido como este aspecto de educarse a sí mismo, ¿no? De ciertas cosas, de ser consciente de las veces que somos racistas, clasistas, Sí. o cualquiera de estas cosas, ¿no? Porque muchas de las veces ni nos damos cuenta, ¿no? Y decimos, por ejemplo, va pasando un vato que nos dice, oye, no sé, una moneda, ¿no? Y tú dices, la máquina es que está bien, digo, lo digo en la manera más transparente posible, ¿no? Dices, la vez está bien mugroso este güey, ¿no? Pero no te estás dando cuenta que inconscientemente estás haciéndolo hacia allá, ¿no? Por alguna cuestión que tiene que ver con su vida personal. Y como que uno como que es bueno siempre darse cuenta de las veces en las que uno la está regando, o sea, estás siendo inconsciente y estás siendo, pues, de cierta manera
discriminatorio hacia ciertas cosas que las personas están ¿Crees que lo haciendo. fuimos hace rato, güey? Con el vato que pidió la moneda. No, porque nada más le dijeron, no, pues no hay dinero, carnal, ¿no? Pero hay otras situaciones donde ay, quítese, mugroso, Ajá. cosas O de le esas, avientan ¿no? la poli, ¿no? Ajá, o le avientan a la policía, cosas de esas, ¿no? Entonces es como más, también darse cuenta de las cosas que uno puede mejorar como persona, ¿no? Porque a lo mejor ser activistas no es para todos, ¿no? No todos podemos tener como, no, está muy como cabrón, ese está muy, rollo, muy cabrón. pero podemos ser activistas en nuestra vida cotidiana, ¿no? Eso Sí, sí claro, lo una de podemos las hacer. cosas Dale, más dale. chidas que, por ejemplo, ha dicho, ahora sí, el feminismo es lo personal es político. Entonces, parte de tus acciones personales también tienen una consonancia política y si empiezas y puedes empezar a reflexionar a través de ellas. creo yo. Exactamente. Avanti. Dice, Andiamo. ¿consideran usted, ay güey, consideran que hay avances en las políticas públicas dirigidas a las juventudes desde el 68 a la fecha? A ver, esta pregunta está A ver, interesante. platícanos de las políticas públicas. Esa está sabrosa. Tú sí sabes de eso, ¿no, Miguel? Pues más o menos, es que la neta yo sí soy nostálgico, no nostálgico, pero es que yo sí creo que el 68, el movimiento estudiantil fue, ya lo dije hace rato, esa fue la verdadera cuarta transformación de México, si es que alguna vez hubo alguna cuarta transformación de México. Estos puntos que voy a poner son discutibles. Cuestionaron al presidente, pues, cosa que es difícil ahora, o se está volviendo cada vez más difícil. Crearon o empujaron a que se crearan instituciones de rendiciones de cuentas, al pedirle cuentas a la autoridad, porque eso era lo que pedían en el pliego petitorio los estudiantes. Se abrió el paso a que surgieran más partidos políticos, con sus asegúnes todos, y antes era solamente el PRI, por ejemplo, pero para mí lo fundamental es que el movimiento del 68 puso en la mesa los derechos humanos. Cuando en el pliego petitorio dicen reparación de los daños a las víctimas, desaparición del cuerpo de granaderos, lo que están diciendo es la gente tiene dignidad y merece ser respetada esa dignidad. Eso es derechos humanos. Fue la primera vez que se nombraron, no como tal, pero es la primera vez que se habla de respetar la dignidad de las personas. Y esos son los derechos, y para mí ese es el logro más grande que ha tenido el movimiento del 68. Por eso para mí sí ha transformado, que a veces nos parece nebuloso, a veces se pierde, a veces dicen que no se olvida y a veces sí se nos olvida, a veces vemos marchas bien poquita, con muy poquita gente, o no sé, pero para mí sí es muy, muy significativo, Okay. la neta. Yo complementando esto de derechos humanos, hace poco pues participé en un concurso de Rosendo Radilla, que fue el primer como versador. No fue el primer desaparecido, pero fue el primero que se puso en tela su desaparición, ¿no? Por los derechos humanos. Y entonces fue la primera persona en donde se pudo, ¿cómo decir? Demandar al Estado, ¿no? Ajá. Entonces, Sí, eso ajá. de la primera desaparición forzada, güey. Ajá. Y eso fue poquito después del Como 68. en el 70 más o menos. Ajá, que fue en la batalla esta donde estaba Lucio Cabañas y eso. En Guerrero, con Ajá. las guerrillas. En las guerrillas y Ajá. todo ese trip. Entonces, eso fue después del 68. Entonces, creo que así, ya poder demandar al gobierno por una desaparición forzada, ya es un gran adelanto, ¿no? Y pues el 68 abrió paso a todo eso, abrió paso a muchas cosas. Y la idea del joven revoltoso precisamente viene de las manifestaciones del 68. Pero fíjate que sí es cierto, hubo como un antes y un después de esta cuestión del 68, pero creo que no fue un proceso únicamente en México, ¿no? Me parece que también Sí, fue global, ¿no? O sea, internacional, ajá. y fíjate que esto que ha pasado en estos meses de, por ejemplo, lo de Floyd y las personas en Estados Unidos, que también fueron como un proceso para reclamarle a la policía y cuestiones relativas precisamente a las políticas actuales que siguen conservando ciertos patrones de discriminación hacia las personas, ¿no? O sea, yo creo que si no hubiese habido estos movimientos hace casi 50 años ya, o sea, imagínate, un poquito más, no sé, pero bueno, hace Saca todo la este cuenta. tiempo, sí hubo como un, lo voy a decir de esa manera casi coloquial y hasta también estereotipada de despertar de conciencias, ¿no? O sea, pero por ejemplo, siento que
a través de los años sí se han abierto bastantes foros, ¿no? Y muchos en relación con precisamente la masacre de Tlatelolco, ¿no? O sea, se han buscado espacios para expresarse de las personas que fueron víctimas del gobierno en ese momento, las personas que pudieron manifestarse y las que ni siquiera estuvieron en ese momento, pero, por ejemplo, hacían música, hacían marchas, hacían obras de arte en relación y en tributo a las personas que murieron en aquellas fechas, ¿no? Y fíjate qué intenso está la discriminación y el estereotipo como para decir, ya después de que jóvenes murieron y que fueron asesinados, sí tenían razón, güey, ¿no? O sea, al joven se le escucha hasta que grita, güey, no se le escucha ni cuando grita, ni cuando hace marchas, si acaso se le escucha cuando está muerto, güey. Y entonces eso también se me hace bien denso, güey, ¿no? O sea, ¿cómo le creemos a alguien solamente hasta que ya lo mataron, güey? Sí, tan es así que, por ejemplo, estaba tan estigmatizado o mal visto que, por ejemplo, para que grabaran Rojo Amanecer fue una bronca que tuvieron que grabar en bodegones porque no les querían prestar sets. Tuvieron que Jorge Fons tuvo que pedir apoyo le tuvo que echar la mano Héctor Bonilla, María Rojo, mover influencias para que los dejaran grabar por lo menos en una bodega, porque aparte el sonido de la película se escucha gacho, la neta se escucha, pero es por las condiciones en que grabaron. Incluso la película tiene 2 finales. El que todos conocemos es donde baja el niño de la escalera, o si spoiler para los que no lo han visto, y llega a la plaza y se corta cuando aparece el primer soldado, porque la plaza estaba llena de soldados, estaba llena de sangre, de ropa, pero en el corte real se ve la plaza ya más abierta, más soldados, más cuerpos, y pues lo que le pidieron al director de parte del gobierno federal era que cortara el final nada más. O sea, como está bueno, pues ya pasaron 30 años, pero no pongas a los soldados, o sea, fíjate, quítalos, ¿no? O sea, como esa parte final sangrienta, gore, esa parte no. Nada más ese pequeño detalle, que han de ser unos 10 segundos, 15, 20, pero aunque sean segundos son significativos, ¿no? O sea, y no también sé. denota como que esta resistencia del gobierno en aquel entonces a decir, ¿sabes qué? Exprésense libremente de güey, cuestiones en de este aquel tipo, y ahorita, ¿no? y ahorita pueden decir esto, pero no digan aquello, güey, ¿no? Y hasta el año 2021 podrán soltar esta información, güey. O sea, todo está también controlado en esa medida, güey, ¿no? Sí. Y entonces, así ya. Bueno, pasamos a la otra. Voy a abrir la siguiente pregunta que no hemos visto. Ábrela, por favor. ¿Te identificas con el movimiento del 68? ¿De qué manera y por qué? Justifica tu respuesta. Otra vez. Miren, Pues ya hemos hablado un poquito, ¿no? Ajá, pero creo que sí estaría chido Sí, decir, sí, dale, ¿sabes dale. qué? Si te has sentido parte también de este colectivo que a través de los años, yo me acuerdo que ahorita no tanto, pero cuando yo era más chavo, sí iba a bastantes eventos que eran relativos al 2 de octubre. Yo participaba en muchos foros y cosas así. Porque no lo ven, pero el Monkey tiene canas bajo ese gorrito. Sí, ya tengo entradas, pero... Ahí son salidas. Casi, ajá, ya allá. parece el Estadio Azteca acá. Pero vaya, a lo que voy es que pues sí formamos parte de varias cosas relativas a este movimiento. Y no al movimiento estudiantil actual, al movimiento de docentes, sino al movimiento del 68 en el 2009. O sea, imagínense eso. O sea, cómo tan importante ha sido este... Aparte en el 2008 fueron los 50 años. Ah, se acababa sí, de conmemorar. no, o sea, no, por eso como que hubo un Sí. revival en, Sí. en esa etapa, porque por ejemplo, la primera manifestación a la que fui, todo un yogurín de sociología, fue una del 68. Entonces sí, y yo ya estaba bastante empapado de eso y sí tengo como ese espíritu todavía. Ajá. Ay, Yo creo, y he hablado con gente de Ciudad de México, que ellos están más identificados con el movimiento que en los estados, güey, ¿no? Sí, o me sea, imagino. porque ahí en las prepas, en las secundarias, hacen eventos especiales o Sí, hablan a huevo. durante toda la semana del movimiento. Aquí no, güey, ¿no? Aquí es los de sociología, nada más. O sea, en sí, otra banda no habla, güey. en su facultad ahí arrumbados. Y esa no es la preocupación, porque sí, sucedió en Ciudad de México y puede que el estado, la cuestión geográfica se pare un poco, pero también ¿qué ha sucedido en Jalapa, güey, no?
O sea, ¿qué tanta memoria tenemos de tan solo lo que ha pasado hace 3 años? De cómo sacaron a la gente de Plaza Regina, a los policías, a los de tercera edad, güey, ¿no? Sí. Eso es algo que la Sí, banda ya casi sí, no claro. recuerda, güey. Claro. Y han pasado más cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, en ese tiempo estaba la Estridentópolis, ¿no? Que era conocida como un movimiento El artístico, güey. Ajá, el estudiantista. Y eso también es más como de geográficamente de nuestro espacio, güey. Aunque también el movimiento 68, pues también te identificas. Yo también, yo estuve, el primero que estuve fue esto de Peña, de que no fuera... Y está el movimiento 132, ¿no? Ah, Que fue, sí, cierto. que fue bastante hablado, fue bastante sí. discutido, porque al final nos dimos cuenta que quizá fue una cortina, Yo que soy los 132. líderes, ajá. Que todo México Que al final fue como levante la cargar mano. una bandera, güey, y ser cool, ¿no? Ajá, sí, Y cierto. yo en ese tiempo pues sí estaba como, güey, vamos a tumbar el sistema y vamos a taparle la cara a las 4 fortalezas, a las 4 estatuas que están ahí. Aquí del parque, ¿no? Ajá, vamos a hacer, no sé, intervenciones artísticas, Vamos a güey. encuadrarnos ahí. Y lo hicimos un tiempo, pero poco a poco Deformas. el movimiento se fue dispersando. Claro. O sea, existe esa revolución como jóvenes, güey. Como jóvenes siempre vamos a estar, bueno, no sé, güey, ¿no? Pero sí es algo que veo común en mucha gente, que es estar en desacuerdo con lo que los otros están diciendo solo por querer estar en desacuerdo, güey. ¿No? Y yo soy bien Contreras, la neta. Y lo sigo siendo, güey. Me encanta la discusión. Y por eso también es importante este rollo de la memoria colectiva, ¿no? O sea, por eso es importante para las generaciones que vienen como que no se olvide precisamente esta cuestión del 2 de octubre del 68 y que no se olviden tampoco las reformas del país, que se hicieron todas estas cuestiones que al final dañan Sí. a la gente mexicana, ¿no? O sea, siento que sí, o sea, hay que saber que no es el único proceso histórico que marcó de manera negativa a México, ¿no? Pero también hay que decir, ¿sabes qué? Pues por lo mismo vamos a tratar de recordar Sí. y otras cosas para que no vuelvan Sí. a pasar. Sí, como el no se eso, olvida, ¿no? no se olvida nada, güey, ¿no? O que no se olviden las cosas importantes, pues. Porque Ujú. también si no, se vende como una marca, güey. Como lo de México Che Guevara. 68, ¿no? Como la imagen del Che Guevara, ¿no? Entonces, o sea, bueno, no Sí. sé si sepan, hay un documental del Che Guevara de cómo vendieron su imagen, ¿no? Él siendo socialista y así. Y pues ya la imagen está donde está así como... El de Alberto Corda. Ajá. Ajá. Pues como el René de Calle 13, ¿no? Que sacó su mercancía de los 43 hijos. O sea, Ay, caray. güey, es que todo es comerciable, güey, todo es vendible, ¿no? O sea, la revolución también es vendible y creo que Exactamente. la cosa es luchar por los valores reales y profundos y no quedarnos en la superficialidad. Sí, bueno, igual no podemos culpar de que alguna vez se hayan desinflado algunos movimientos. Precisamente los movimientos sociales pues son de naturaleza disruptiva, o sea, aparecen y se van, o sea, así va sucediendo, digamos, no sé, pues siempre, pero Sí. pues para mí sí el movimiento del 68 es el más importante. Sí. El movimiento 132 fue aquí en los estados tal vez no. Y yo creo que lo que se le podría, o el prejuicio que uno tenía era que era de la Ibero, por ejemplo. Ajá. Que nació con la chaviza bien, ¿no? Con esta banda más... Lo mecan. Mándale, Para los niños, la ¿no? neta. O sea, él sí era raza, pues, más acá adineradilla, la neta. O sea, porque no nació... Porque, por ejemplo, la fuerza del 68 Sí, era fue del de la origen, UNAM, ajá. porque era banda de la Chapingo, eran güeyes del Politécnico, y al Politécnico llegaban de las rancherías aledañas a la Ciudad de México. Y de ahí del barrio de Tlatelolco también. Ajá, o sea, y todo eran eso, hijos de ¿no? campesinos, eran hijos de trabajadores que ya tenían otra conciencia social diferente a los güeyes de la UNAM, y obviamente muy diferente a los güeyes de la Ibero, o sea... Sí, no, hombre, no. Sí, pero bueno. Entonces yo creo que tenemos que estar fijos en las intenciones que tiene la banda cuando se revoluciona contra algo, güey. Creo que las intenciones es lo más importante, güey, porque intenciones políticas desde Miguel Hidalgo, ¿no? O sea, existe eso desde Miguel Hidalgo. Entonces hay que estar conscientes de las intenciones que tenemos cuando contestamos hacia algo, ¿no? Cuando somos contestatarios hacia algo. Hablando de contestar, quiero que me contesten. Eso. ¿Qué es para ustedes un derecho social? A ver, vamos a ver. en Google. Es- Un derecho social. Hace rato igual ya Dafne nos había dado una definición. Un norte, ¿no? Sí, porque nos orientó un poco, porque no sabíamos como bien a qué se refiere, ¿no? Pero bueno, yo lo que entendí sobre un derecho social es como, más que nada, los intereses y el bienestar de la población que también se tiene que satisfacer
por parte del gobierno, ¿no? O sea, siento que sí tiene que haber estas condiciones para que nosotros podamos pues crecer libremente dentro de varias cosas en la sociedad, ¿no? O sea, a eso siento yo que va referido un derecho social. A mí me suena a que es algo que ya tienes por naturaleza de ser humano, güey, ¿no? O sea, ya por ser humano, al haber nacido humano, que también nos diferencia de los animales y nos dice, güey, tú eres mejor que un animal, ¿no? Por lo menos socialmente. Especismo. Especismo, güey, ¿no? Tienes este derecho. El problema del derecho social, supongo, porque no había escuchado ese término, es que algunas personas tengan más derechos que otros, ¿no? O sea, güey, si tienes el varo, tienes derecho a más cosas. Para mí, O sea, tienes derecho a que no te detenga la poli, güey, ¿no? Si tienes 50 varos para dárselos, pues. O 100, o 300, o 500. O cuestiones de estética, O ¿no? O sea, por ejemplo, también cómo es la vida de las personas indígenas en Jalapa mismo, ¿no? En contraste con otros sectores de aquí mismo, ¿no? O sea, siento que también por ahí va eso que acabas de decir, ¿no? Sí, O sea, sí, que sí. tiene que ver también con cuestiones que pues, en teoría tendrían que ser para todas y todos, ¿no? Pero pues en práctica... Y es que estamos bien güeyes, güey, porque si hablamos de social, estamos hablando de la sociedad mexicana y discriminamos a la gente que muestra más su mexicanidad, güey, ¿no? O sea, que se muestra con huipiles y esa persona no puede entrar al Costco porque tiene chanclas. O sea, güey, Los whitexicans. Ay. no sé si son los whitexicans o también no sé qué tanto lo reflejo con cómo me he visto, güey, ¿no? O sea, pues, también no he pensado en eso. Es que sí, o sea, es como tomar conciencia de, güey, ¿qué estoy haciendo yo para alimentar también estas cosas? Sí. Y a lo mejor no es que esté haciendo nada directamente, no es que estoy diciéndole al vato con huipil así de, oye, es que no tienes membresía, carnal, ¿no? O sea, no puedes entrar a comprarte un chicken bake, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Pero también hay otras cosas que uno está alimentando sin darse cuenta, ¿no? De esto, de los derechos sociales, ¿no? Porque, bueno, para mí sí son algo que tenemos de nacimiento, o sea, como que de nación nos merecemos que nos traten chido y tiene que estar asegurado en los códigos de leyes y para que se nos respeten. Yo creo que los derechos son cosas que se exigen, o sea, y si hablamos de movimientos sociales, el feminismo es, o por lo menos las movilizaciones contra la violencia de género, son el mejor ejemplo del que todos deberíamos estar prestando atención de cómo se exigen los derechos y de cómo se pide lo que por ley tiene que estar y lo que por ley se tiene que respetar. ¿Crees que nuestras generaciones construyen ciudadanía? Bueno, pues como dicen los chavorrucos, como les vuelvo a repetir. Para mí, las generaciones, si hablamos de eso, sería nuevamente estas movilizaciones de mujeres contra la violencia de género. Ellas están construyendo ciudadanía al empujar que se reconozcan derechos fundamentales. Eso para mí es hacer ciudadanía y ellas lo están haciendo como lo hicieron en su momento los movimientos del 68, como lo hicieron en su momento los zapatistas. Y no sé, o sea, para mí eso es hacer ciudadanía y lo están haciendo. Yo creo que, no sé lo que es ciudadanía, pero sí creo que generamos comunidad, güey. Y algo que ahorita está pasando con las redes sociales, por ejemplo, es que queremos que nos acepten todo, güey. Queremos que a todos nos digan que sí. Todo está bien, güey, ¿no? Todo me encanta, todo me gusta, todo me enamora, Me importa. ¿no? Todo me importa, güey. Y entonces cada vez nos hacemos aceptamos menos la crítica, güey, ¿no? Y yo creo que una comunidad o una ciudadanía deberíamos de hacer debates, deberíamos de saber que no todo lo que hacemos es correcto, ¿no? O sea, entonces la forma de hacer comunidad es también platicando nuestras ideas y como llegando a acuerdos, creo yo, ¿no? Cosa que ahorita cada quien vive su realidad, güey, porque, o sea, las redes sociales, por ejemplo, promueven el individualismo, güey, ¿no? O sea, y cada quien hace su realidad de todo lo que yo hago está chingón. Porque nadie me dice que está feo, güey. Nada Porque más tengo Facebook, 300, ¿no? me encanta, güey, ¿no? Y Nel, ¿no? O Sí. sea, y entonces mi comunidad, mi gente me va a decir realmente las críticas constructivas, ¿no? Pero yo sí creo que sigue habiendo comunidad. O sea, México no es, por ejemplo, como la sociedad gringa, tan individualizado. O sea, seguimos haciendo cosas en montón, aunque haya una pandemia. O sea, sigue habiendo mercados. Los grupos de cualquier tipo siguen haciendo eventos a través en línea, bien o mal, digo, eso es discutible, pero para mí el individualismo aquí en México me cuesta pensar que lo hay, porque sí somos un país
con bastante apego comunitario, para bien o para mal, porque no todo lo que haga el pueblo en bola y en comunidad es lo más chido, o sea, es discutible, eso también. Frena. Ajá, bueno, frena, sí No digas. Bueno, yo lo que creo es que igual precisamente muy de la mano con esto que comentan ustedes, que la comunidad precisamente está conformada por varias generaciones, ¿no? O sea, como no, yo creo que no nos podemos ver como tan aislados, en este caso a nosotros, a una generación un poco más grande, más si ahorita, por ejemplo, estamos insertados en lo laboral y y tienes como contacto con otras personas de otros grupos de edad y todo eso, como que siempre hay cierto nivel de convivencia entre sectores más jóvenes y sectores más adultos, ¿no? O sea, y como que eso también siento que ha enriquecido bastante como que el crecimiento de muchas cosas. Y que haya gente de distintas edades. Ajá, porque eso, generar comunidad no es una cuestión de generaciones, es una cuestión de ideología, güey. Y aprendemos también mucho de la banda más grande. Es como, yo ahorita veo raperos, ¿no? O sea, cada generación que nace de raperos o que arman eventos, los veo con los mismos errores, güey. Y digo, ¿por qué no la banda que ya pasamos por eso, ¿no? Hasta hoy hablando de errores de producción y cosas de esas, ¿no? ¿Por qué no vamos y hablamos con esa banda, güey? ¿Por qué no vamos y nos juntamos, güey? ¿Por qué no se juntaron los más grandes de nosotros con nosotros para decirnos ciertos errores que cometimos y no volverlos a cometer y crecer, güey? También porque existe una cuestión de mi comunidad es el que lo está haciendo bien, güey, y nadie antes lo hizo bien. Pero igualmente, O también, no te vayas tan lejos, vámonos a algo como esto del 68, ¿no? De que, por ejemplo, ahorita que nosotros tenemos también contacto con personas que a lo mejor pudieron estar en aquellos entonces, y por ejemplo los movimientos actuales que tienen que ver con insurgencia, ¿no? Por ejemplo, hablábamos, y yo creo que vamos a seguir hablando después también sobre esta cuestión de los colectivos de las mujeres, que pudieran ponerse en contacto con grupos de mujeres de Tlatelolco, a lo mejor como ha de haber sido en aquel entonces la expresión del género dentro de los mismos movimientos insurgentes, ¿no? O sea, no sé, hay muchas cosas. Sí, son muy organizadas. Pero por ejemplo, bueno, o sea, sí tiene razón Chiche en lo de que deberíamos romper las barreras grupales para colaborar con otras personas, pero la identidad es difícil hacerla a un lado, es la neta, o sea, sobre todo cuando es una identidad de barrio, por ejemplo, o sea, a mí me gusta un chingo el fútbol y yo lo veo, por ejemplo, entre los Pumas y de los hinchas de los Pumas, nada que ver con el América, son equipos de fútbol y aún así es imposible. Y estamos hablando de algo sencillo, güey, de algo que no nos exige más que irle a un equipo o no. O sea, y aún así es difícil, no sé. Pero bueno, o sea, es lo que pienso. Genial. Pero nos unen otras cosas, güey, ¿no? O sea, decían en el Gran Pez, güey, dicen, cuando había pajaritos, ¿no? Y hablaban de todos los temas excepto política, fútbol y religión, güey. Porque ahí pueden entrar en discusión. Y ahí a todos nos une que pierde el América. Vamos Sí, la neta sí. Yo sí, la neta sí. Pues gracias. Pues chido por la invitación. A la banda. Gracias, estuvo chido, me sentí libre. Juventud, Jalapa. Sí, sigan los proyectos que se andan aquí realizando por parte del ayuntamiento. Están chidos, están muy chidos y gracias por la invitación, por el foro, para poder hablar un poquito de un tema que pues es actual a pesar de tener bastante tiempo de haber sucedido y pues ya lo saben, 2 de octubre no se olvida. Sí, gracias por todo y pues obviamente lo que dijimos pues son nuestras perspectivas de las cosas, ¿no? Yo hace rato comentaba con estos vatos que nadie tiene la verdad absoluta, yo no me creo con la verdad absoluta y todo está en tela de juicio y pues sí, sigan Juvejal, cuestionen, ¿no? O sea, sí, o sea, la neta hay que ser críticos con todo lo que seguimos, güey. O sea, sigan a Juvejal, pero cuestionen lo que se publica, cuestionen lo que ven, critiquen. Bueno, eso es como un consejo que tengo, ¿no? O sea, dudar de todo y ver todo, güey, ¿no? Bueno. Pues ya, muchas gracias. Gracias. Las movilizaciones sociales apelan al ejercicio de los derechos humanos por la libertad de expresión. Nuestras generaciones están construyendo, deconstruyendo, innovando paradigmas nuevos de participación y acción ciudadana. Desde este enfoque de la juventud, la memoria histórica es fundamental. Las condiciones sociopolíticas del país están cambiando. Hay una apertura porque hemos luchado por más de 50 años porque las libertades democráticas se ejerzan en este país.
Y creo que el 1 de julio tuvimos un ejemplo de cómo un pueblo puede ejercer un derecho a la elección de sus dirigentes nacionales. Por eso, lo hablo hasta con gusto. Siento que colaboré. No sé si mucho o poquito, pero que puse un granito de arena para que este país tuviera esperanza. Cuando vi la reunión de todos los jóvenes que en Ciudad Universitaria se expresaron, lloraba de emoción, porque esa es la vitalidad de nuestro México. La juventud es la esperanza, y yo creo que mientras haya esperanza, hay vida. No somos futuro, pues estamos aquí y ahora.